Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Buenas noches y bienvenidos a De Paseo por la Historia. Gracias por acompañarme un martes más, un martes en el que al parecer la lluvia y las tormentas nos están haciendo alguna que otra mala jugada. Por lo tanto, vamos a empezar nuestro paseo con un paraguas y esperando que tengamos suerte. Cuentan que mientras abandonaba la sala donde acababa de ser juzgado, se le oyó susurrar y sin embargo se mueve. Aunque lo más seguro es que jamás pronunciara esa frase que se le fue atribuida más de un siglo después de su muerte, si alguna vez la dijo, seguro que tuvo que ser en otro momento. Galileo Galilei era ya un anciano cuando fue llevado ante el Santo Oficio sospechoso de herejía. Tenemos que pensar que en la Edad Media no todo el mundo moría a los 30 años. Galileo, por ejemplo, tenía 70 cuando fue acusado de herejía. Ante el tribunal, entendemos que más por miedo que por convicción, juró no mencionar nunca más, ni de palabra ni por escrito, teoría alguna que diera pie a la idea de que la Tierra no estaba inmóvil ni que tampoco fuera el centro del universo. Galileo tuvo más suerte que otros. Tras su declaración y bajo la promesa de volver a vivir bajo el manto de la Santa Iglesia Católica Romana y no volver a caer en las redes de la herejía, se le conmunó la pena de muerte por la de arresto domiciliario de por vida. Afortunadamente, muchos de los escritos de Galileo sobrevivieron hasta nosotros. Al igual que la semana pasada con Hipatia de Alejandría y como ya os comenté, hoy hablaremos de otro personaje que también fue víctima de esa absurda guerra entre ciencia y religión. Aunque en esta ocasión, la víctima nunca renunció de su fe. A la fe, más allá de sus dudas, tuvo muchos y también tuvo muchas discrepancias con los dogmas que establecía la Iglesia. Como siempre, y antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes o simplemente si queréis interactuar con otros oyentes, en este y en cualquier programa, en el número 641 07 1606. Y ahora sí, comenzamos. A los cargos antes citados, abjurados en Venecia por el imputado, se le han sumado otros contrarios a la fe, sacados de sus libros. Yo pretendo ser un filósofo, no un teólogo. Me he ocupado solo de moral y de ciencia, no de fe. Aún así, esto no justifica tu actitud en contra de la santa religión. Yo solo me he preocupado siempre de hacer filosofía. Y tus afirmaciones sobre la Santísima Trinidad y sobre el infierno. Eso sí lo admito. Nunca he entendido qué significa hablar de 3 personas. ¿Qué significa decir que el Espíritu Santo es una tercera persona? Yo no consigo entenderlo como una persona que soy. Ni siquiera los evangelios, ni San Agustín, usan ese término. Los demonios, el infierno en donde las almas pueden quemarse toda la eternidad. Eso sí lo admito. Yo con la razón no consigo entenderlo. Pero existe la verdad católica.
Intenta decirme que existen dos verdades simultáneas, una católica y una filosófica. La verdad es una sola, la revelada por Dios y custodiada por la Santa Iglesia. Ahora hacedme preguntas. Concretas. De la lectura atenta de vuestros escritos, emerge en primer lugar la acusación de magia. Afirmáis que Moisés era un mago y también nuestro Señor Jesucristo. Existe una magia natural que refleja y revela el orden divino de la naturaleza. Fraile Giordano, ha reflexionado lo que significaría una condena por magia. ¿Te das cuenta de lo que significaría? Estamos todos aquí para ayudarte, pero debes demostrar tu buena voluntad. Has sostenido que nuestro Señor Jesucristo murió ahorcado y no crucificado. Que no quería morir, es más, que murió a disgusto. Que era un infeliz. Que hacía solo milagros aparentes para seducir al pueblo. Has escrito. Hay que sacar de en medio a todos los conventos y curas porque ensucian el mundo. Has escrito. Los curas deben casarse porque es un verdadero pecado que la Iglesia considere pecado un bello don de la naturaleza. Has escrito, ninguna de las religiones existentes es buena porque todas en alguna medida son un instrumento de poder y empujan a los hombres a luchas fratricidas y guerras sangrientas. Sí, esto lo he escrito. Pero ¿y las otras cosas? No estas. Has escrito, los procedimientos que utiliza la Iglesia Católica no son los de los apóstoles. No estas. No estas. Porque los apóstoles convertían con la predicación y el buen ejemplo. Mientras No, así no. De esta forma no me es concedida ninguna posibilidad de defensa. He escrito muchos libros en donde expongo mis ideas argumentándolas. Vosotros ahora me rebatís con frases sueltas, cualquier párrafo extraído de aquí y allí para distorsionar el significado y volverlo en contra mía. ¡Basta! Pues póngase a examen todas mis obras por entero. Estoy preparado para discutir con todos los doctores de la Iglesia si realmente es eso lo que quieren. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una película de 1973 que lleva el nombre de nuestro protagonista de hoy, en concreto, una parte de su juicio ante la Inquisición. Giordano Bruno nació en Nola, cerca de Nápoles, en 1548, en una época en la que el reino de Nápoles pertenecía al Imperio español. De hecho, su padre era un militar del ejército del Imperio, y aunque publicó diversos trabajos sobre cosmología y física, no era científico. Es más, ni siquiera se llamaba Giordano. Su verdadero nombre era Filippo. El nombre de Giordano lo adoptó a los 17 años tras ingresar en la Orden de los Dominicos, y Giordano es como él quiso que le llamaran desde ese momento, y él era ante todo un filósofo y un pensador. Los que lo conocían lo tachaban de arrogante, y su arrogancia venía motivada por la convicción y vehemencia con que defendía sus ideas y exponía sus dudas. No era un hombre precisamente humilde a la hora de exponer las cosas. Le gustaba mucho discutir, y discutía sobre todo y por todo. Tras acabar sus estudios de teología, incomprensiblemente, Giordano fue ordenado sacerdote. Y digo incomprensible porque como estudiante ya tuvo muchísimos problemas. No solo por quizás su arrogancia, sino porque negaba muchas de las cosas que estaba estudiando. Por ejemplo, él negaba la intermediación de los santos ante Dios. Él solo reconocía a Jesús como único intermediario, pero no como Dios. Por eso, le abrieron un proceso disciplinario interno para defender la herejía arriana. Para aquellos que no lo sepan, el arrianismo lo que hacía era negar la divinidad de Jesús. Lo consideraba, eso sí, la primera criatura creada por Dios y su principal ayudante en la creación del mundo. La negación de la Trinidad también, como hemos oído en el fragmento de la película,
fue una de las principales causas de acusación por parte de la Inquisición posteriormente. Giordano, en su defensa, hace alusión a sus frases. Indica que están sacadas de contexto, que no han sido bien entendidas. Por eso, lo mejor que podemos hacer es escucharlas e intentar entenderlas. Los magos pueden lograr más por la fe que los médicos por la verdad. No importa cuán oscura sea la noche, espero el alba, y aquellos que viven en el día esperan la noche. Por tanto, regocíjate, y mantente íntegro, si puedes, y devuelve amor por amor. Ciego quien no ve el sol, necio quien no lo conoce, ingrato quien no le da las gracias, si tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio, con que resplandece, con que sobresale, con que nos favorece, maestro de los sentidos, padre de las sustancias, autor de la vida. En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. El tiempo todo lo da y todo lo quita, todo cambia, pero nada perece. Es prueba de una mente baja querer pensar lo que piensa la masa o mayoría, simplemente porque la mayoría es mayoría. La verdad no cambia porque eso no es creída por la mayoría de la gente. No hay muerte, pero tampoco permanencia de las individualidades numéricas. Solo permanece la sustancia única, el alma universal, mutándose en nuevas individualidades. Vamos a analizar un poquito estas frases de Giordano. La primera, la de los magos, la vamos a dejar para más adelante. Hablaremos del concepto que Giordano tenía de la magia. La otra nos está diciendo que no importa cuán oscura sea la noche, que espero el alba. Nos está hablando de regocijarse y mantenerse íntegro. Y si podemos, devolver amor por amor. Él sí entendía el mensaje de la bondad, el mensaje del amor. Algo que quizás no todos entendían a la misma forma que él lo entendía. Luego decía, ciego quien no ve el sol, necio quien no lo conoce. Y acaba hablando del padre de las sustancias, autor de la vida. Aquí ya estamos viendo cómo es una persona creyente, como es alguien que cree en que la vida tiene un autor. Esta idea, lógicamente, nos hace ver que Giordano era un hombre de fe. Tenía muchas dudas en cuanto a su fe, tenía muchas dudas en cuanto a lo que leía, pero él seguía manteniendo la fe y seguía manteniendo la fe en un Dios creador. Luego nos está diciendo que en cada hombre se contempla un mundo, un universo. Aquí la individualidad de la que habla Giordano está haciendo toda una expansión. Nos está diciendo que nosotros, de alguna manera, formamos parte de ese todo y que cada uno de nosotros somos en realidad un universo. Somos alguien a quien tenemos que entender, a quien tenemos que comprender, porque todos somos diferentes y en realidad todos tenemos mucho que aportar. Algo que es importante que nos dice también, que el tiempo todo lo da y todo lo quita. Al final, él nos está diciendo que todo cambia pero que nada perece. Nuestros recuerdos no se acaban. Nuestros recuerdos siguen ahí. Y aunque el tiempo a veces nos da y nos quita cosas, indudablemente todos tenemos altibajos en nuestra vida, todos pasamos por buenas épocas, todos pasamos por malas épocas, todo cambia de alguna manera. Y el hecho de que nada perece quiere decir que nunca nos tenemos que olvidar que de todas esas épocas que pasemos, buenas o malas, tenemos que aprender. No tenemos que considerarlo ni un castigo ni una bendición, simplemente tenemos que considerarlo como una parte de nuestra vida, una parte que tenemos que siempre recordar, la tenemos que tener presente, porque al final el pasado puede volver y de él hemos tenido que aprender. Después, al igual que Hipatia nos está hablando del libre pensamiento, nos está diciendo que es una prueba de una mente baja querer pensar lo que piense la mayoría, simplemente porque es mayoría. Y aquí no nos está diciendo que nosotros no podamos pensar como quiere esa mayoría. Lo que nos está diciendo es que no queramos pensar como piensa esa mayoría.
que pensemos libremente. Si al final nuestro pensamiento es como el del resto, fabuloso, pero si al final nuestro pensamiento no es como el del resto, pues no lo tenemos por qué creer, porque la verdad no la hace la gente que cree en una cosa. La verdad la hace nuestro propio pensamiento, nuestra propia verdad. Y una verdad no va a cambiar. Por mucho que nos digan aquello de una mentira 1000 veces repetidas, acaba convirtiéndose en verdad. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente libres de pensamiento para saber y conocer cuál es nuestra verdad. Luego hay otra que es cuanto menos curiosa, la que nos está diciendo que no hay muerte, la que nos dice que solo permanece la sustancia única, el alma universal, mutándose en nuevas individualidades. Aquí es posible que Giordano de alguna manera nos esté hablando de reencarnación, que no nos esté hablando en ningún momento de resurrección, porque nos está diciendo convertirlo en nuevas individualidades. Nos está hablando de que el alma puede transmutar de un sitio a otro, porque el alma es universal y como tanto, como el universo, el alma es eterna. Nos pasa siempre cuando leemos algunas frases de personas, sobre todo de personas de otra época. Nos queremos quedar con la frase en sí, sin intentar interpretarla, sin intentar pensar en el contexto de la época, o dónde las dijo, o si simplemente estaba dando algún tipo de clase, o estaba dando algún énfasis sobre una cosa por encima de otra. Es importante que sigamos el consejo de esos pensadores, de pensar, precisamente, de pensar en esas frases, de no creernos las interpretaciones que nos hacen los demás, ni siquiera creer mis propias interpretaciones, evidentemente, faltaría más, sino que pensemos nosotros en todas esas frases para saber hasta qué punto esa persona podría pensar de esa manera, dar nuestra opinión, entender por qué la pudo decir. Es muy importante saber el contexto, saber la época y saber el cómo y el por qué la dijo. Giordano fue un viajero incansable. Hay que decir que a veces lo hizo por convicción. Él también le gustaba conocer otras maneras de pensar, le gustaba conocer otros lugares, pero también muchas veces tenía que viajar por obligación. En sus primeros años, en sus primeros viajes, él pues se hospedaba, se aislaba en conventos dominicos, pero en todos acababa discutiendo de fe, acababa discutiendo de sus teorías sobre el universo, sobre la Tierra, sobre el Sol, y en muchos de ellos acababa expulsado. Primero fue Génova, Toulouse, París y Londres. En Londres, Giordano estuvo 2 años y enseñaba en Oxford cosmología, la cosmología de Copérnico. Finalmente fue expulsado. Aquí fue expulsado por la presión de sus colegas, los filósofos, por oponerse Giordano a los pensamientos de Aristóteles. Es algo curioso que pasa en filosofía, no sé si alguno de vosotros ha estudiado filosofía, pero nos habla mucho del libre pensamiento, pero no podemos pensar diferente a los grandes filósofos. Cuando pensamos diferente a esos grandes filósofos, de alguna manera nos convertimos en herejes de la filosofía, y esto es algo que tampoco gusta. Después de Oxford vendrían Magdeburgo, Mainz, Praga, Frankfurt y Zúrich. En Zúrich se cuenta que es donde Giordano finalmente es excomulgado. La Iglesia ya no le permite ni una palabra más sobre lo que él dice y acaba excomulgándolo. Y cuentan que aquí se convierte al calvinismo. Él en ningún momento tampoco está hablando de que abraza una u otra fe, pero es posible que sí que se sintiera a lo mejor más identificado con el calvinismo de lo que había sentido anteriormente con la Iglesia Católica. Fijaros, entre las enseñanzas de Giordano, en su parte del cosmos, ¿qué estaba? Estaba, por ejemplo, el decir que el universo era infinito, que la Tierra giraba
alrededor del Sol y sobre sí misma. Que, al igual que la Tierra, otros planetas giraban alrededor del Sol. Y en otros universos, otros planetas giraban alrededor de sus propios soles. Giordano también decía que, hemos dicho que este universo era infinito, y que por lo tanto él estaba seguro de que estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. Aquí Giordano nos está hablando de lo que hoy conocemos como los extraterrestres, en una época en que los extraterrestres no iban más allá de los ángeles o de los dioses del mundo antiguo. Él estaba convencido de que si el universo es infinito, tenían que haber, por supuesto, otros mundos habitados. Giordano estuvo viajando por Europa durante 15 años, hasta que llega un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, y le hace llegar una invitación a Giordano para que sea su profesor. Mocenigo, por lo visto, era un apasionado de la magia, y lo que pretendía era que Giordano Bruno le diera clases de magia. Lo que pasa es que él no entendía el tipo de magia de la que hablaba Giordano. Posiblemente Mocenigo lo que quería era, pues no sé, el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal, vivir eternamente. No sabemos en realidad la visión que él tenía de la magia, ni lo que había leído a Giordano. Posiblemente lo había leído muy poco. Porque en 1589 Giordano escribe su tratado de magia. Y él entendía la magia de una manera muy diferente a como la podemos entender nosotros ahora. Fijaros que en las frases que he puesto antes, había la primera que decía que los magos pueden lograr más por la fe que los médicos por la verdad. Aquí, posiblemente, Giordano se está refiriendo directamente a los milagros, porque está hablando de la magia de la fe. En ningún momento está hablando de la magia de la alquimia, ni está hablando de ningún tipo de truco. Él nos está hablando de fe. Y es en esta fe cuando él, de alguna manera, utiliza lo que desde entonces se le llama la técnica psicológica. Fijaros que él ya está mezclando magia con psicología. Él dice que toda magia tiene 3 planos: el divino, el físico y el matemático. Y divide la magia en 2 partes. En la primera, él habla de los demonios, y en la segunda habla de los vínculos. Pero para Giordano, los demonios no eran estos demonios que todos entendemos ahora como los enemigos de los ángeles, estos que Dios expulsa del paraíso. No. Él entiende por demonio todos los fenómenos que de alguna manera se manifiestan en el mundo. No solo todo aquello que nos rodea, todas aquellas cosas que nos pueden estar en nuestro entorno, la ambición o cosas semejantes. No. Y también ni siquiera los demonios interiores también. Muchas veces tenemos esos demonios interiores que nos impiden un poco pensar en libertad, nos impiden realmente decir lo que queremos, y muchas veces nos dan un miedo, ¿no? Nos dan miedo porque tememos pues que podamos ser de alguna manera mal vistos en la sociedad, mal vistos en nuestro entorno, mal vistos en nuestra familia incluso. Es sobre estos demonios sobre los que habla Giordano. Él, cuando habla de magia contra los demonios, no está hablando en ningún momento de artes mágicas contra nadie. Está hablando de utilizar la psicología, de utilizar nuestra mente para esos demonios interiores o esos demonios externos que no son físicos, podamos vencerlos. Y que la única manera que nosotros podemos hacer nuestra magia que es
vivir nuestra vida plenamente, es tener a esos demonios bajo control. Él dice que su magia va más allá de las técnicas materiales o físicas y nos vuelve a hablar de otra vez de la magia de la mente, de la psicología, de que esa magia nosotros la podemos manifestar a través de la voz, del canto, de la vista, de la fantasía, del pensamiento. Todo esto, él nos habla de una cosa muy importante que es el arte de la memoria. Si nosotros somos capaces de mantener en nuestra memoria todas estas cosas que de alguna manera nos han ayudado en nuestros momentos felices, la voz, el canto, la fantasía o incluso nuestro pensamiento, nosotros podemos hacer milagros. No estamos hablando, lógicamente, de sanaciones milagrosas. Para esto está la medicina, para intentar sanar dentro de sus manos, dentro de sus posibilidades. Pero sí que sabemos que muchas veces en enfermedades leves un buen estado de ánimo nos puede ayudar a que nos recuperemos mejor. Y un mal estado de ánimo nos puede hacer que nuestra enfermedad recaiga. Y esto es así, y a veces nos puede pasar con un simple constipado, que si además estamos en un momento de depresión o estamos en un momento de bajón, ese constipado nos va a durar eternamente. Y esta era la magia que hablaba Giordano. Este era el milagro que hablaba él. Un milagro que al parecer a Mocénigo no le satisfizo para nada. Él, al no conseguir lo que quería, al no conseguir esta magia que él pretendía, lo que hace es denunciarlo directamente a la Inquisición veneciana. Y es allí donde Giordano empieza a defender sus teorías y empieza a reflejar sus dudas. Es muy importante, y lo hemos dicho, Giordano tenía muchas dudas. Él invoca a San Agustín diciendo que San Agustín también tenía dudas sobre la Trinidad. Él tenía muchas dudas sobre la Trinidad. Él tenía muchas dudas sobre la divinidad de Jesús. Al final eran dudas, y muchas veces, y nos pasa siempre, ¿vale? Las dudas a veces no nos las intentan resolver. La Iglesia siempre nos dice aquello de los caminos del Señor son inescrutables, y aquí hemos quedado. No sabemos, y no sabemos en general muchos, solventar las dudas, ¿no? Siempre hay la famosa frase, ya los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Nuestras madres, nuestros padres siempre nos resolvían la duda con un diciendo, eso es así porque sí. Y aquí se acabó nuestra duda. La sociedad, la Iglesia, al final nos hacen lo mismo. Nos quitan ese libre pensamiento y nos dicen, esto es así porque sí. Y este es el camino, y de este camino no nos tenemos que alejar. Ahora es posible que nosotros tengamos más libertad de pensamiento, pero hace 400 años todo era muy diferente. Hace 400 años el libre pensamiento estaba muy mal visto. Y más cuando en el caso de Giordano te encontrabas con la Iglesia y te encontrabas con un tribunal como era el tribunal de la Inquisición. Lógicamente, además de sus dudas religiosas, también entraron a formar parte todas sus teorías sobre el universo. En aquella época, recordemos, estaba la teoría heliocentrista. La Tierra es el centro del universo. De hecho, Galileo, que hemos hablado al principio, tuvo que desistir de hablar de esa idea de que la Tierra se movía. La Tierra era plana, era fija, y todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Imaginaros a alguien que no solo está defendiendo en esa época de que la Tierra gira alrededor de sí mismo, que alrededor del Sol giran muchos otros planetas. Está hablando de que en el universo hay otros mundos habitados, ¿vale? Cuando la Iglesia lo único que admite es que Dios creó al hombre.
Imaginaros todo ese conjunto de cosas, no solo de dudas de fe, sino de afirmaciones sobre el universo ante un tribunal que solamente aceptaba su propia palabra. El juicio de Giordano se alargó durante 6 años. Durante 6 años estuvo prisionero. Al final se le condenó por herejía y luego un tribunal civil lo sentenció el 8 de febrero de 1600 a morir en la hoguera. Aquí sí que me gustaría a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El tribunal religioso no ejecutaba la sentencia. Lógicamente tenía mucho poder, pero el tribunal religioso lo que hacía era emitía una condena. La sentencia, normalmente, el que lo hacía era un tribunal civil. Y en aquella época, en la época de la Inquisición, posiblemente los tribunales civiles eran muchísimo más sanguinarios que los tribunales eclesiásticos. Los dos eran horribles y a ninguno supongo que nos hubiera gustado enfrentarnos a ellos. Pero, recordemos, el que ejecutaba la sentencia era el tribunal civil. Está claro, si el tribunal eclesiástico te decía que estabas condenado por herejía, el tribunal civil no iba a decir lo contrario, porque si decía lo contrario, podía correr la misma suerte. Después de que Giordano Bruno ardiera en la hoguera, muchos de sus trabajos también fueron quemados en la plaza pública de Roma. Afortunadamente, sí que es cierto que muchos de sus escritos nos han llegado hasta nuestros días. Hemos dicho que Giordano Bruno se ganó entre lo que es la Iglesia una buena parte de sus enemigos. Pero los científicos, incluso los científicos de hoy día, tampoco es que se pongan muy de acuerdo. La versión oficial de la comunidad científica en cuanto a Giordano Bruno estaba muy informado y tenía conocimientos astronómicos, pero mezclaba los conocimientos con sus creencias y después hacía especulaciones sin ninguna base científica. La comunidad científica, lógicamente, no se pone en el lugar de una persona que vivió hace 400 años. ¿Cómo podemos pensar con nuestra mente de ahora que hace 400 años tenía los mismos conocimientos que puede tener ahora alguna persona? Admite que tenía conocimientos astronómicos, pero dice que lo mezclaba con los conocimientos con sus creencias. Lógicamente, era una persona que había estudiado teología, era una persona de fe, y él lo que hacía era intentar poner a la par la ciencia y la fe, dar adelantos a la ciencia, hablar de ciencia, pero en ningún momento renunciar a Dios. Él podría tener muchas discrepancias con la Iglesia Católica, pero estas discrepancias no hacían que su fe se tambaleara, su fe, no la fe de los otros. En el año 2000, y coincidiendo con la conmemoración de los 400 años de su muerte, la Iglesia emitió un comunicado por boca del cardenal Angelo Sodano. Angelo Sodano en ese tiempo era secretario de Estado del Vaticano, y él dijo lo siguiente: la Iglesia lamenta profundamente que el juicio de la Inquisición acabara con la muerte de Giordano Bruno en la hoguera, pero ese sentimiento no significa que se aprueben sus doctrinas, las cuales siguen siendo incompatibles con la fe cristiana. Esto es algo que sigue pasando a día de hoy. Pensamos que la Iglesia de alguna manera ha dejado de perseguir. No. La Iglesia, de alguna manera, lo que ya no ejerce el poder que ejercía hace 400 años, hace 300 o hace 200. Pero eso no quiere decir que nos siga persiguiendo. Eso no quiere decir que nos siga de alguna manera condenando. Mirad, os voy a contar aquí
una experiencia mía personal, ¿vale? Yo soy un humilde escritor de autopublicación y cuando presenté mi primer libro en un programa de radio con el que colaboraba, un programa de radio en streaming, pues en el podcast de ese programa un miembro de la iglesia me dejó un recadito. El recadito era que me condenaba por herejía, que solicitaba mi excomunión y que me condenaba al infierno. Como podéis pensar, pues en el infierno no creo, la excomunión me da igual y la herejía me provocaba hasta risa en un principio. Digo en un principio, luego hasta me sentí halagado. Me sentí halagado porque pensé, bah, pues como Giordano Bruno, hereje y excomulgado, salvando, por supuesto, las diferencias. Lo que quiero decir que ese miembro de la iglesia posiblemente mi libro no lo había leído. Es más, estoy seguro de que no lo había leído, ¿vale? Porque al final es un libro en el que expongo que es una fantasía, que yo no digo en ningún momento que lo que allí digo sea realidad, pero a la iglesia le ofendió. Lo cual quiere decir que 400 años después sigue emitiendo acusaciones de herejía y sigue condenando a la gente al infierno. Lógicamente, ahora, pues bueno, no pasa nada. Hace 400 años, pues lógicamente hubiera ido directito a la hoguera. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro personaje, que es el importante. Una costumbre de aquellos años era que a los condenados se les permitiera una última confesión por escrito. Casi siempre esperando, lógicamente, una confesión de arrepentimiento. Y es ahí donde Bruno nos deja un legado que de alguna manera se salvó y que nos ha llegado hasta nuestros días. Vamos a escuchar el legado que nos dejó Giordano Bruno. Decid, ¿cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera? Y me acusáis, sabiendo que nunca delinquí. Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera, levantará la historia una estatua para mí. Yo sé que me condena vuestra demencia suma. ¿Por qué? Porque las luces busqué de la verdad. No en vuestra falsa ciencia que el pensamiento abruma, con dogmas y con mitos robados a otra edad, sino en el libro eterno del universo mundo, que encierra entre sus folios de inmensa duración los gérmenes benditos de un porvenir fecundo, basado en la justicia, fundado en la razón. Y bien, sabéis que el hombre, si busca en su conciencia la causa de las causas, el último porqué, ha de trocar muy pronto la Biblia por la ciencia, los templos por la escuela, la razón por la fe. Yo sé que esto os asusta, como os asusta todo lo grande, y quisierais poderme desmentir. Más aún, vuestras conciencias, hundidas en el lodo de un servilismo que hace de lástima gemir. Aún allá, en el fondo, bien saben que la idea es intangible, eterna, divina, inmaterial, que no es ella el Dios y la religión vuestra, sino la que forma con sus cambios la historia universal, que es ella la que saca la vida del osario, la que convierte al hombre, de polvo, en creador, la que escribió con sangre la escena del Calvario, después de haber escrito con luz la de Tabor. Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos, los que oran y se postran donde los puedan ver. Fingiendo fe, sois falsos llamando a Dios, ateos. Chacales que un cadáver buscáis para roer. ¿Cuál es vuestra doctrina? ¿Tejido de patrañas? Vuestra ortodoxia, embuste, vuestro patriarca, un rey. Leyenda vuestra historia, fantástica y extraña. Vuestra razón la fuerza, y el oro vuestra ley. Tenéis todos los vicios que antaño los gentiles
Tenéis las bacanales, su pérfida maldad. Como ellos sois farsantes, hipócritas y viles. Queréis, como quisieron, matar a la verdad. Mas, vano vuestro empeño, si en esto vence alguno. Soy yo porque la historia dirá en lo porvenir. Respeto a los que mueren como muriera Bruno. Y en cambio vuestros nombres, ¿quién los podrá decir? Ah, prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero, no es una muerte, no. Morir así es la vida, vuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, soy yo. Decid a vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño. Decidle que a la muerte me entrego como un sueño. Porque es la muerte un sueño, que nos conduce a Dios. Mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma, y vida a la creación. No al Dios de las batallas, si al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decidle que 10 años, con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar. Que niegue Pedro al Maestro Jesús, que amiante el martirio. De la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Más basta, yo os aguardo. Dad fin a vuestra obra. Cobardes. ¿Qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah, tembláis, es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo, y soy quien va a morir. Hemos escuchado en su totalidad esa carta que Giordano hizo, carta a sus verdugos, a aquellos que de alguna manera iban a acabar con su vida. Hemos visto cómo él, después de todo, sigue manteniendo su fe, pero él ya lo dice: tengo la fe en ese Dios creador, en ese Dios que nos hace pensar, pero no en ese Dios de las guerras, en el Dios que él pensaba que creían aquellos que lo iban a condenar. Él, condenado por herejía, afirma que los apóstatas, aquellos que están cambiando la palabra de Dios, son aquellos que lo están condenando. Vemos aquí que él no hace ninguna confesión de arrepentimiento. Es posible que esa confesión de arrepentimiento tampoco lo hubiera salvado. Él ya estaba condenado y ya iba a ser ejecutado, iba a ser quemado en la hoguera. Es posible que no, que si hubiera hecho una carta de arrepentimiento, igual que pasó con Galileo, a él seguramente no lo hubieran salvado, porque al final él se oponía a muchas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Quizás, y a lo mejor, por esta pelea, por este no intentar resolver dudas, es posible que la Iglesia se haya perdido a lo largo de los años muchas personas de fe, muchas personas que lo único que querían eran eso, que alguien les aclarara sus dudas, o al menos que le permitieran tener esas dudas. Giordano fue ordenado sacerdote muy jovencito, y fue ordenado sacerdote después de haber pasado un juicio por herejía. Supongo que alguien en la Iglesia vio a él un hombre fuerte, un hombre que más allá de sus dudas podía defender su fe. Después, pues se enfrentó a todo lo que se tuvo que enfrentar. Vemos una persona que sin tener ningún tipo de estudios de ciencia, daba clases sobre el universo, daba clases sobre los planetas. Él posiblemente había estudiado muchísimo, tanto como para poder atreverse a dar clases en sitios
tan importantes como Oxford. Hemos visto esta persona que ya, como hemos dicho, lo tachaban de arrogante por la manera en que defendía sus ideas, y tal como hemos visto en esa carta que hizo a sus verdugos, los estaba acusando directamente, los estaba amenazando, aun asumiendo de que el que iba a morir era él. Y le decía a sus verdugos: vais a tener más miedo vosotros que yo, que soy el que voy a morir. ¿Por qué? Porque él al final estaba tan convencido de su fe que él sabía que dentro de su creencia, si tenía que afrontar su juicio con Dios, Dios no le iba a tener en cuenta sus dudas. A él no, a sus verdugos sí. Y esto es algo que es muy importante. Hoy hemos conocido a esta otra persona, lo hablamos la semana pasada con Hipatia, personas que de alguna manera han puesto la ciencia, en este caso no por delante de la fe, sino por delante de las creencias que tuvieran a su alrededor, que no les importó en ningún momento que el mundo no pensara como ellos. Los dos defendían sus ideas, los dos les daba igual, los dos defendían que lo que piense la mayoría no tiene por qué ser la verdad absoluta. Ellos piensan en lo que puede ser su verdad y como tal lo exponen, y lo exponen con toda claridad. No tienen miedo a decir la Tierra gira alrededor del Sol, cuando la verdad de aquella época era que la Tierra no giraba alrededor de nada. Todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Esta carta que hace a sus verdugos, que es un testamento de todo aquello que Giordano pensó unos días antes de su muerte, nos refleja muchísimo, muchísimo todo lo que él pensaba de cuanto le rodeaba, todo lo que él pensaba en cuanto a su fe, todo lo que él pensaba en cuanto a Dios. Fijaros que ni siquiera hace alusión ninguna a lo que él pensaba sobre astronomía, porque él consideraba que no valía ni la pena mencionar esto. Al final, él, con sus verdugos, a los que incluía lógicamente también la Iglesia, lo único que les hablaba era de fe, lo único que les hablaba era de Dios y lo único que les hablaba era de pruebas. Me gustaría, como resumen de todo esto, quedarnos con una de sus frases. Es una frase que a estos dos personajes que os he traído en estas 2 semanas los define muy bien. Y es la que dice: es prueba de una mente baja querer pensar lo que piensa la masa o mayoría, simplemente porque la mayoría es mayoría. La verdad no cambia porque es o no es creída por la mayoría de la gente. Esto es para que cuando escuchemos aquello de una mentira 1000 veces repetida acaba convirtiéndose en verdad, no lo creamos. La verdad siempre es la verdad. Y si mantenemos nuestro pensamiento libre, nosotros tenemos que definir cuál es nuestra propia verdad. Y antes de despedirme, no quiero despedirme sin mandarles un abrazo a 2 de nuestros oyentes, Terry y Fidel, que están pasando por un mal momento. Esperemos que todo se solucione y que todo les vaya mejor. Y como despedida de hoy, corría el año 1954, cuando una famosa artista de cabaret en aquellos años, Felicia Sanders, la cantara por primera vez con el título de En otros mundos. Desde entonces han sido más de 40 artistas lo que nos han dicho: llévame a la luna, déjame jugar entre las estrellas, déjame ver cómo es la primavera, en Júpiter y Marte. Hoy acabaremos con la versión de esta canción que varios años más tarde, ya con otro título, haría aquel al que acabaron apodando La Voz, y cuya vida nada tenía que ver con Giordano Bruno.
Era una vida totalmente diferente, aunque también a lo largo de su vida nos dejó unas frases, algunas de ellas. Quizás algún día hablemos de estas frases. Gracias por acompañarme. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo de Paseo por la Historia y os dejo con Frank Sinatra y su Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De Paseo por la Historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De Paseo por la Historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que... Aquí escuchas solo música bien perrona. Bien perrona. Esta es la radio que activa tus sentidos. La radio que activa tus sentidos. Somos tu preferencia. Descarada FM. Porque sé que estás aquí. Solo escuchas lo que te gusta. Quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías. Descarada FM. En tu radio. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo. Descarada FM. Una radio descaradamente buena. Que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres... Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con